estética, una política fundamentalmente visual, una política en la que, en detrimento de la reflexión serena, rigurosa, programática, pues está dando pasos a una política del espectáculo, a una política de lo superficial, de lo epidérmico, a una política que en definitiva yo reconozco aquí humildemente que yo no me siento cómodo. A mí no me han invitado todavía a ir a bailar, saltar, cantar, correr o alguna cosa de esta, pero yo no me sentiría cómodo en esos espacios, porque creo que la política es otra cosa. Creo que la política tiene que ver con encontrar formas de organizar nuestra comunidad política que nos permitan vivir mejor y que nos permitan además tener democracia, un sentido pleno de la palabra, para expresar que todo el mundo tiene derecho a decidir sobre su futuro. Y en últimas instancias eso es lo que yo quiero reclamar, una concepción noble de la política y de la educación. En este contexto de política espectacular, sin embargo, hemos de reconocer la dificultad para llegar con determinados mensajes. Algo parecido pasa con la educación. La mercantilización de la que hablaba Rebeca y Magdalena es una mercantilización que es inherente a un sistema económico como es el nuestro, que es el capitalismo. Una mercantilización que alcanza y va avanzando hacia espacios sociales que otrora no estaban mercantilizados, como podían ser las conquistas sociales derivadas en este tipo de servicio público, que es la educación pública y la universidad, pero también alcanza otros espacios, la mercantilización propia de la política. Ya os habréis dado cuenta, seguro, seguro, de que la política se ha convertido en algo así como una especie de mercado de votos. No es ya una política del programa. Ya sabéis que yo soy, en Izquierda Unida tenemos mucha admiración por gente como Julio Anguita, que insistía mucho, porque insistía la organización en aquella idea de programa, una visión de la política que consistía en contraponer diferentes opciones y elegir en función de los principios y valores de cada uno. Bien, esa parte se está abandonando. Os lo admito, es muy difícil hablar de política cuando a los 30 segundos de tu intervención un señor llamado Maruenda te ha interrumpido delante. Es enormemente complicado. Es enormemente complicado y sin embargo es el formato que está condicionando gran parte del espacio político. Eso es así. ¿Os puede gustar o no os puede gustar? A mí me parece una cosa terrible, pero sin embargo es el espacio y el tablero de juego en el que estamos compitiendo porque han mercantilizado también la política. De hecho, habréis dado cuenta también, una segunda percepción, en que ya el escenario político se ha convertido en un gran mercadillo, ¿no? El mercadillo de votos, en el que tú ofreces un producto, si no se adapta lo suficiente a lo que la gente quiere comprar, pues te vas más al centro y así consigues más votos. Y ahí tenemos todo el mundo. La política consiste en un elemento que tiene que ver con esta universidad, la pedagogía. Es decir, para mí, ahora que está de moda esto de decir que hay que estar con el sentido común de la gente, yo digo que no. Yo estoy en contra del sentido común de la gente. No es que tenga aspiración de ser marginal, sino que sencillamente acepto que mis principios y mis valores no son dominantes hoy en día, porque desgraciadamente son dominantes hoy en día principios y valores que tienen que ver con una ideología llamada neoliberalismo, que son absorbidos a través de mecanismos de propaganda, mecanismos políticos y mecanismos educativos. Y absorbemos esos principios y esos valores sin darnos cuenta. Y sin embargo, aquellos que tenemos otros principios y otros valores y por lo tanto tenemos otra concepción del mundo, no queremos adaptarnos al sentido común. Queremos hacer pedagogía y educación para que el sentido común del futuro sea lo que hoy para nosotros es ese aspecto marginal, es decir, pedagogía y formación. Y esto, que puede parecer un abstracto y que choca con la concepción moderna o posmoderna actual de la política, tiene mucho que ver con el día a día. Pongo un ejemplo que a mí me parece súper representativo de lo que estoy diciendo. Tiene que ver, lo he contado alguna vez, también alguna vez en Murcia, pero insisto en él porque me parece simbólico. Tiene que ver con un profesor de la Universidad de Castilla de Salamanca, concretamente de Castilla y León, es diputado ahora de Izquierda Unida por Castilla y León, y él todos los años, como doctor en filosofía, empezaba sus clases con la misma pregunta. A todos sus alumnos, en todas las clases, decía, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Era una encuesta. Entonces todos los alumnos sistemáticamente año tras año contestaban, claro, Venezuela y Cuba. Venezuela, Cuba, en la pizarra, Venezuela, Cuba, perfecto. Y les preguntaba, vale, ¿y quién es el presidente de esos países? Y todo el mundo lo sabía, ¿eh? Raúl Castro, Maduro, perfecto. Y dice, bueno, ¿y cuál es el presidente de Portugal? Nadie sabía nada. Estamos hablando de Salamanca, así que les preguntaba,
¿Y habéis estado alguna vez en Portugal? Sí, todo el mundo había estado en Portugal. ¿Y habéis estado alguna vez en Cuba o Venezuela? Nadie había estado nunca en Cuba o en Venezuela. Así que les hacía dos preguntas, que son las que representan lo que estoy tratando de decir. Que la primera es, ¿cómo es posible que no hayáis estado nunca en esos países y que sin embargo no solo conozcáis a sus gobiernos, sino que además les odiéis profundamente? Y sin embargo no conozcáis a los de aquí al lado. La segunda pregunta era la esencial. ¿Quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Eso tiene que ver con la concepción cultural de la política, algo que nosotros queremos defender, porque la política no es solo depositar el voto cada 4 años en una urna, ni mucho menos, eso es una parte muy pequeña, de hecho, casi residual de la política. Antes está la concepción del mundo, antes está la forma en la que nosotros entendemos la sociedad, y si piensan por nosotros, al final acabaremos votando como ellos. Y esa es la cuestión de la necesidad de mantener una cultura crítica, una educación crítica. Tiene que ver con el día de hoy. Con el contexto en el que vivimos. El domingo pasado estaba yo en el Objetivo, el domingo pasado fue hace 2 días, pero el ritmo que vivimos esto es una locura. Estaba el domingo en el Objetivo de Ana Pastor y estaba defendiendo mi programa, quizás algunos de los que estáis aquí lo vierais. Estaba defendiendo el programa de Izquierda Unida y hice la propuesta del trabajo garantizado. La propuesta del trabajo garantizado es crear 1 millón de puestos de trabajo en un solo año por 9.400 millones de euros netos, 15.000 millones de euros brutos. A efectos es una cantidad importante, pero insisto, 15.000 millones en el mayor de las cantidades. 15.000 millones de euros. Bien, en ese momento Ana Pastor pues decía, eso es imposible, no te cuadran las cuentas. Digo, vamos a ver, cuadran, porque están aquí cuadrando, es un Excel, es fácil. Otra cosa es que no te lo creas, pero eso ya es un problema cultural, si no te lo crees, y está bien, es legítimo que no te lo creas. La cuestión es que eso, como decía en ese caso la presentadora con toda la legitimidad, también ocurre en la calle. Y ocurre en la calle que te encuentras con gente de tu extracción social, de la clase social a la que tú perteneces, gente que está pasándolo mal, gente a la que Endesa le sube el recibo al fin de mes, continuamente, gente como la mayoría de la gente que vive alrededor nuestra. Pero bien, y te dicen, joder Alberto, es que esto de crear 1 millón de puestos de trabajo, esto es de rojos, esto es imposible, esto es una utopía. Y entonces es cuando te hierve la sangre, incluso a mí, que imaginaros lo que significa eso, que te dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que a ti, persona de la clase trabajadora, te parezca una utopía gastar 15.000 millones de euros en sacar a 1 millón de personas del desempleo y no te haya parecido una utopía a ti, persona de la clase trabajadora, rescatar el sistema financiero por más de 55.000 millones de euros? ¿Cómo es posible? Que lo tenemos interiorizado, porque resulta que ahora rescatar autopistas quebradas y que era una iniciativa privada por 4.000 millones de euros, eso sí es posible. Gasto militar por miles de millones de euros extraordinario, envía créditos todos los veranos para tanques, obuses, misiles y todo tipo de armamento para matar gente también es posible. Rescatar a la oligarquía madrileña de Florentino Pérez por 2.000 y pico millones de euros también es posible, pero crear empleo es una utopía. Eso es un elemento cultural, eso no tiene nada que ver con los números. Y lo dice alguien que es economista y alguien que, por cierto, considera que los estudios universitarios en economía son la peor forma para aprender economía. Es la mejor forma para desaprender economía, como resultado de los procesos que hemos estado hablando y que ha señalado Rebeca. Tienen que ver porque la mercantilización de la educación, la mercantilización de nuestra sociedad alcanza a la educación y alcanza a la forma de entender qué es una universidad. Una universidad está, por supuesto, también para que se generen puestos de trabajo, es decir, para formar trabajadores con habilidades y conocimientos para poder desenvolverse en el ámbito del trabajo. Pero también es una formación de ciudadanía, es una formación de personas con capacidades de entender de política, para pensar críticamente. Pues bien, esta segunda opción ha sido y está siendo literalmente masacrada en beneficio de una visión instrumental y una visión de la rentabilidad de la educación. Yo vengo de economía. Nosotros, cuando yo entré en la carrera eran 5 años y había asignaturas, había asignaturas críticas, alguna que daba. Ya había padecido pues una buena ataque a los planes de estudio. De hecho, solo había una concepción de la economía en la facultad, una concepción ortodoxa de pensamiento único, frente a la que nos prevenía el pensamiento crítico.
pensamiento crítico, por ejemplo, una economista, Joan Robinson, británica, de los años 60, dijo una frase que para nosotros se convirtió en una frase de cabecera, que era: hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Es una frase que lo representa muy bien, porque si tú no tienes las herramientas y los instrumentos para entender qué te está diciendo Montoro o Guindos, te puede engañar y te puede decir: la prima de riesgo está en 1000 puntos básicos, está subiendo, vas a tener que recortarte la sanidad. Y si tú no tienes ni idea de qué es una prima de riesgo, pues a lo mejor te asustas, y claro, porque además 1000 es una cosa, 1000 es un montón, y 500 también, 500 son los billetes, esto le llaman Bin Laden, que nadie los conoce, nadie los ve. Te asusta, porque el lenguaje es ideología, y 500 prima de riesgo a 500 puntos básicos, estás dispuesto tú a recortarte tú mismo el salario, porque te asusta y te dicen: mira, 500 puntos básicos de Grecia, y la ves allí quebrada de 6 años, la gente lanzando cóctel molotov, y dice: yo no quiero eso. Claro, 500 puntos básicos. 500 puntos básicos es un 5%. Claro, 500 asusta más, 5% de la comisión que te cobra el banco cuando vas a sacar dinero, estás más familiarizado con ello. El lenguaje es ideología, y en educación también es ideología. No es lo mismo decir gasto educativo que inversión educativa. No es lo mismo decir gasto público que inversión pública. Y cuando Montoro dice: hemos bajado los impuestos, pues al final dice: hemos hecho un alivio fiscal. ¿Quién está en contra de un alivio? ¿Hay alguien que quiera romper con los alivios y estar tenso todo el día, presionado en su vida? El lenguaje es ideología, y cuando se suben los impuestos a los ricos para que Florentino Pérez, el oligarca, pueda pagar más impuestos, viene Montoro y dice: han incrementado la presión fiscal. Salís a la calle, le preguntáis a alguien si quiere presión fiscal, y de verdad nadie quiere más presión en su vida. Es lógico que antes de haber empezado a pensar ya ha decidido por el uso ideológico del lenguaje. Pues en la facultad pasaba lo mismo. En mi facultad, lo único crítico que había era un aula que se llamaba Carlos Marx, que era lo único que daba de marxismo en la facultad. Era un aula, así a modo de reconocimiento, casi como si fuera aquello un cementerio. Y con el tiempo pusieron al lado una sucursal del Banco Santander, muy en la línea, ¿no? Que tenías un aula, una sucursal y un aula, lo típico. Luego se cambió la competencia y pusieron un Unicaja al otro lado. Así fue, literalmente. Y además con el consentimiento de no solo el rector, la rectora en aquel caso, y el equipo de canal, sino también incluso gente que decía: bueno, esto es la modernidad, que cobren comisiones por hacerte alumno, es la modernidad. Bien, eso tiene mucho que ver con los planes de estudio. Decía que quedaban algunas asignaturas críticas, pues las fueron liquidando. Es decir, asignaturas como historia del pensamiento económico, asignaturas humanistas, asignaturas para pensar, fueron liquidadas todas. Se dejaron las matemáticas, las ingenierías, las estadísticas y las contabilidades, para que fueras un perfecto trabajador sin capacidad de entender absolutamente nada y sin capacidad de pensar el mundo en el que vives. Así que al final la crisis económica no fue vista por ningún economista. Es lógico, si han sido educados en ese tipo de facultades, es imposible que sepan entender prácticamente nada de un sistema económico que es el capitalismo, que tiene sus dinámicas, sus lógicas y demás. Pero esa mercantilización avanza no solo en la educación. Pero, ¿os imagináis que en la judicatura los jueces estuvieran patrocinados? Que tú vas a un juicio y si, bueno, el juez es patrocinado por el Banco Santander y tú vas de repente y evidentemente a cualquiera le parece que eso condiciona el resultado de lo que diga. Entonces, ¿por qué un máster patrocinado por el Santander no condiciona el conocimiento? ¿Qué va a pasar con las asignaturas y con las carreras que no son rentables en el mercado? Porque, no sé qué estudiáis aquí, pero la mayoría de los que estudian políticas, sociologías, historias o antropología, o van a un partido político o se van al Carrefour de reponedores. Pero es totalmente legítimo, pero no han estudiado para eso. Han estudiado para otro proyecto, pero el mercado no los absorbe. No los absorbe porque es la estructura productiva, y eso lo señalaba Rebeca. Y ahora hablaré de eso para que entendamos bien ese papel vinculado a la economía y a la estructura productiva de nuestro país. Claro, esa mercantilización ya no solo alcanza a la educación, alcanza a muchos otros ámbitos, incluso ámbitos que pueden parecer simbólicos. Por ejemplo, el otro día estaba yo buscando en la RAE, la Real Academia de la Lengua, una palabra para ver cómo podía buscar un sinónimo, y aparece patrocinado por la Caixa, así, tal cual. Vas a Sol, el metro de Madrid, y es Vodafone Sol. Vas a ver el fútbol y es Liga BBVA. ¿No? Entonces estás viendo una colonización absoluta por parte de las grandes empresas de un objeto. Pero claro, no es un elemento solo de financiación. Es un elemento también de que, evidentemente, si uno hace un estudio en un departamento cuyas conclusiones van a chocar con el interés empresarial de las empresas que lo patrocinan, naturalmente hay un conflicto
de interés. Pues eso ocurre a gran escala en general con la educación. ¿Y qué decía yo de la estructura productiva? ¿Por qué se vincula? Pues porque o tenemos en cuenta el ciclo económico y el papel de la economía en nuestra sociedad, o no vamos a ser capaces de entender lo que está sucediendo. Veréis, España en 1986 entra en la Unión Europea, prácticamente al mismo tiempo que Portugal y que Grecia, países que habían sufrido dictaduras militares que habían significado atraso en el desarrollo industrial. De hecho, para 1986 lo que queda de España es una industria débil, postfranquista, incapaz de competir con industrias como la alemana, como la francesa. Así que quienes construyen la Unión Europea, siguiendo las tesis de Adam Smith de las ventajas comparativas, dicen, aquí lo que hay que hacer es especializarse en lo que cada uno sepa hacer mejor. Así que España, no vas a poder competir en la alta industria, no vas a competir en el alto valor añadido, vas a tener que competir en lo que mejor sepas hacer. Y lo que mejor sabes hacer, observando a tu alrededor, ese sol, esas playas, ese espectáculo, vas a ser turismo y construcción. Y tu especialización va a estar basada en criterios y en sectores de bajo valor añadido. Sectores de bajo valor añadido, además estacionales, que significa precariedad laboral, que significa en última instancia unas condiciones de vida mucho más precarias. Y esa es la especialización. Cuando tú te especializas por una decisión política, por eso no cae del cielo esa forma de inserción en la División Internacional del Trabajo, estás condicionando también la educación, porque la burbuja inmobiliaria lo que hace es generar incentivos en determinados sectores. Por ejemplo, la construcción, naturalmente, pues las industrias auxiliares, los albañiles, el cemento, los muebles, lo que ponen el aire acondicionado, el pladul, todos esos son industrias auxiliares que funcionan bien mientras hay burbuja inmobiliaria y por lo tanto suponen, como en mi caso, en el caso de Málaga, incluso un incentivo al fracaso escolar. Un incentivo al fracaso escolar porque cuando llegas a los 17 años o incluso a los 16 años puedes elegir entre trabajar como yo trabajaba por 350 euros al mes en la universidad de investigador o puedes cobrar 2.500 o 3.000 euros construyendo evidentemente edificios. Es un incentivo, es una estructura de incentivos que empuja al fracaso escolar, así de sencillo. Pero al mismo tiempo no solo a la baja cualificación sino incluso a los cualificados los condiciona. Arquitectos, ingenieros, todo vinculado a la construcción que ahora mismo pues no hay espacio, no hay espacio. Entonces cuando vemos las tasas de desempleo y vemos por sectores, ¿qué significa? Que sepamos que tienen responsables de quienes diseñaron el modelo de sociedad que diseñaron en este momento. Y tienen responsables políticos, que son los que gobernaron en favor de ese tipo de inserción y no a través de una diversificación. Por ejemplo, Alemania tiene una estructura productiva que sus mayores exportaciones son de alto valor añadido. Cuando tienes exportaciones de alto valor añadido, tienes capacidad de poner salarios más altos, redistribuir la riqueza y evidentemente tienes unas mejores situaciones que la nuestra. Y hablo como economía en su conjunto. Por eso quiero disociar, que quede claro, el ciclo económico del ciclo electoral. El ciclo electoral dura 4 años y al final hay pensamiento cortoplacista. Pero el ciclo económico es más largo. Una burbuja inmobiliaria puede venir de mucho atrás. De hecho, el pistoletazo fue en 1998 y estalla en el 2006. Tiene que ver con las políticas que se han ido aplicando. Pero es que ese modelo ha destrozado una generación entera. Ha destrozado una generación entera a la que se le ha condenado o a estudiar algo que no es rentable o, en última instancia, a ese fracaso escolar del que yo hablaba. Claro, entonces, para analizar el mundo que vivimos y poder proponer alternativas, creo que es importante mirar a la economía desde un punto de vista de cómo cambia el sistema económico capitalista en nuestro tiempo. 3 puntos haría yo mención. Cómo cambia la estructura de clases, es decir, la estructura social. Cómo cambia, si ha cambiado de los 70 hacia aquí o no ha cambiado. Cómo cambia la concepción del mundo, de la gente, la forma en la que vemos la política y cómo cambia el plano internacional, que también es relevante. En este sentido, podríamos simplificarlo todo, porque va a ser breve, en términos del cambio en la estructura social. Veréis, esto lo vamos a entender todos muy sencillo. Hay una parte de nuestra población que se insertó en la sociedad en un estilo que llamaríamos fordista, keynesiano, que nos proporciona seguridades, ¿no? Yo tengo 30 años, pues la generación anterior, podríamos decir, que se insertó, nuestros padres, nuestras madres, se insertó en ese tipo de sociedad, una sociedad caracterizada por cierta estabilidad laboral, por ciertas garantías, por ciertos derechos sociales, por ciertas propiedades y también, por supuesto, por una palabra clave, que es certezas. Certeza de que vas a cobrar una pensión, puede ser mayor, menor, pero vas a cobrar una pensión, certezas vitales. Otra parte de la sociedad que son donde nos hemos insertado los jóvenes de mi generación, es una sociedad post-fordista, una sociedad sin derechos laborales, una sociedad de la precariedad, de la inseguridad,
de la ausencia de propiedades, de la ausencia de futuro, a la que no se nos puede ni siquiera plantear que vayamos a cobrar una pensión porque no está en nuestra cabeza verlo y que no tenemos perspectivas. Esa sociedad post-fordista convive con la sociedad fordista y ahí se produce una ruptura generacional. Pero es una ruptura generacional aparente, no es en términos biológicos. Ya sabéis que el otro día, hace un par de meses, Albert Rivera, el chico de moda, dijo que la gente que hubiera nacido antes de 1978 no se podía presentar a la selección, porque llevaba una mochila, otra vez la pesadilla de la mochila. Claramente estaba expresando una concepción de la nueva política basada en términos biológicos. En términos, bueno, si han nacido en 1978 antes, mal. Si han nacido después, bien. ¿Por qué? Porque se da la gana. Porque no hay otro fundamento. Bien, para mí la nueva política, en contraposición, antagonismo con la vieja, tiene que ver con el tipo de políticas, no con cuestiones biológicas. Por lo tanto, esa ruptura generacional es aparente. No tiene que ver con que la gente de 20 años vivan todos de la misma forma y la gente de 50, 60 vivan de otra manera. Evidentemente, quien es hijo de una familia rica y tiene 20 años, ese no vive igual que vivimos algunos, ni la mayoría de vosotros y de vosotras. El problema está en que la mayoría de los jóvenes se ha insertado en un tipo de sociedad de la precariedad y del posfordismo. Y eso genera algo muy claro, que es una concepción del mundo totalmente distinta. Por eso vemos la política incluso de forma distinta a nuestros padres y a nuestras madres. Lo vemos de forma distinta. A nosotros nos dijeron, estudia primaria, secundaria, de la universidad, aprende idiomas y sigues todo esto y vivirás mejor que tus padres. Ese era el mensaje. Claro, ahora ya nadie se cree eso. Ha habido una ruptura de relato, ha habido una ruptura de concepción del mundo. Por eso, en este momento, nosotros tenemos que ver la política de una forma, digamos, más noble, que tenga que ver con qué alternativas vamos a plantear como modelo de sociedad. Y como modelo de sociedad, para eso, entendamos que lo que estamos viviendo de recortes no es solo una cuestión azarosa. Los recortes sirven, o sea, mejor dicho, la crisis sirve de excusa para seguir privatizando. Y quiero hablar de una cosa que tiene que ver con la educación, pero que tiene que ver en general con los servicios públicos. Cuando se privatiza algo, no solo cambia la propiedad, no solo cambia, imaginaros que quieren privatizar esta universidad a través de procesos más directos, no voy a hablar ya de las externalizaciones y de todo tipo de precariedad que puede existir, sino de la privatización de facto de la propiedad, que pase de manos públicas a manos privadas. Bien, esa concepción no es solo una transferencia de propiedad, es una transferencia de nuestros derechos. Porque cuando nosotros accedemos a la universidad pública, o a la sanidad pública, o a las pensiones públicas, lo hacemos como ciudadanos con derechos. Cuando se privatiza, somos clientes que accederán o no en función del dinero que tienen. Es un cambio. Ese cambio no es un cambio meramente cuantitativo, es un cambio en la concepción. Por lo tanto, estamos asistiendo, con excusa de la crisis, a una reconfiguración del orden social, a un cambio del tablero de juego. Lo que se están desmantelando son los derechos sociales y las conquistas sociales que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas conquistaron. Porque si alguien como yo pudo acceder a la universidad pública fue porque gente que luchó antes, como nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, y consiguieron que tuviéramos acceso a la educación pública. Sin embargo, ahora mismo tenemos claro que las barreras de entrada se están elevando. Yo hice un máster por 3.000 euros, un máster público en la Complutense de Madrid. Mi hermano, que tiene 3 años menos que yo, los hizo después y le costó 8.000 euros. 8.000 euros el mismo máster, los mismos profesores, en realidad con recorte de profesorado, recortes de hora y peores instalaciones. Evidentemente eso es una barrera de entrada. Si no tienes ahorros, o no tienes una ayuda familiar, o no tienes una beca que encima también están siendo recortadas, no puedes acceder. Por lo tanto, caminamos hacia una educación que discrimina en función de la clase social, como siempre. Y eso es un cambio en la concepción democrática, no es una transición menor, no es algo temporal, es un cambio en el orden social. Están desmantelando la educación pública, la sanidad pública y sobre todo algo muy importante, el derecho del trabajo. El derecho del trabajo. Antes de la reforma laboral del 2010-2012, pues se podía hablar de derecho del trabajo, la gente tenía derechos laborales. Las reformas laborales del 2010 y del 2012 lo que son es ponerle dinamita al derecho del trabajo para que lo que antes negociábamos con la gran empresa de forma colectiva, podíamos hacer huelgas y podíamos tener instrumentos, ahora se hace en la mayor parte de los casos de forma individualizada, de modo tal que soy yo individualmente quien negocia con el jefe, con el gran jefe empresario, que me dice, Alberto, o te bajas un 20% del sueldo, o mira por la ventana que hay 5 millones de personas que quieren tu puesto de trabajo, así que elige. Y uno elige, porque siempre está en una situación desfavorable, comer.
y como tiene que comer, acepta la bajada del 20% salarial. Y gracias a esas reformas laborales, todo el mundo acaba haciendo lo mismo y en conjunto de la población perdemos el 20% de salario simplemente por reformas laborales, la del 2010, la del 2012, Partido Socialista, Partido Popular. Eso es dinamitar el derecho del trabajo, porque eso es llevar a la gente pues, a la situación actual. Se han duplicado desde el 2008 el número de contratos de un solo día de duración. Un solo día de duración se ha duplicado el contrato. Pero es que hay contratos por horas. Claro que todavía no hemos llegado a modelos como en el Reino Unido, en Estados Unidos, donde hay contratos por 0 horas. Contratos de exclusividad, 0 horas. Te dan un contrato por 0 horas y si el empresario te llama, bien. Y si no te llama, pues te fastidias. Pero además es exclusivo, no te puede llamar nadie más porque te despiden de ese contrato de 0 horas. Esto que nos parece absurdo es la tendencia. La tendencia hacia la que se va, que es concebir al ser humano y al trabajador como si fuera una mesa que cuando no te sirve, la echas. Y cuando hablan de no, le vamos a quitar la indemnización por despido, vamos a facilitar el despido, es como si los trabajadores fuéramos una toma que se pone, o sea, un enchufe que se pone a la toma de corriente y lo desenchufas cuando te da la gana. Y no, somos personas. Somos personas y por lo tanto tenemos derechos y tenemos una concepción distinta de la economía y de la política. Por eso entendamos que hacia donde estamos yendo es un orden social nuevo. Un nuevo orden social caracterizado por la precariedad, por la extensión de la crisis permanente. ¿Quién puede tejer un proyecto de vida con contratos de un solo día de duración? ¿Quién puede tener pareja con contratos de un solo día de duración? ¿Quién puede pensar en formar una familia? ¿Quién puede pensar en qué lugar vas a vivir? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es, en última instancia, tu situación habitacional? Esa concepción que nos decía Mario Monti, aquel tecnócrata que pusieron en Italia, que dijo: las jóvenes os tenéis que acostumbrar a no tener trabajo fijo, es más, tenéis que ver que es una aventura y es divertido. Será divertido para él, evidentemente tiene que ver con una concepción de la vida, caracterizada por la desigualdad también. Por eso voy terminando. Cuando hablamos de políticas viables, y empecé hablando del trabajo garantizado, tenemos que hablar de que en última instancia hablamos de redistribución y desigualdad. Hay un caso que a mí me gusta señalar mucho porque es muy expresivo. En el contexto de la desigualdad, nosotros propusimos también un salario máximo, ¿no? Un salario máximo que en una empresa no pudiera haber trabajadores que cobraran 10 veces menos que el que más cobrara. Por lo tanto, hubiera un reparto más equitativo dentro de los beneficios de la empresa. También a la gente le pareció una utopía, una cosa de rojos, que admito que es una cosa de rojos, pero está bien, o sea, no lo admito como elemento peyorativo, sino como elemento positivo y bueno para la sociedad. Pues bien, la gente, en el fondo, no es plenamente consciente del escenario tan enorme y tan brutal de desigualdad que vamos. No se trata solo de que la desigualdad haya crecido en estos años y que veamos 5 millones de desempleados, 3.000 personas en grandes ciudades todos los días para pedir un bocadillo para poder alimentarse, sino que es tan obscena la ostentación que se hace por arriba que deberíamos alarmarnos brutalmente. El otro día, lo podéis buscar en prensa, os invito a que lo hagáis, un directivo del BBVA fue prejubilado. Como prejubilado le dieron una pensión vitalicia, el BBVA, una pensión vitalicia hasta el día que muera, de 4.900 euros al día. 4.900 euros al día. Yo creo que llega a fin de mes. Creo que no va a tener ningún problema. Pero es que pensemos, ese dinero no llueve del cielo. Ese dinero sale del ámbito productivo, ese ámbito sale del ámbito financiero, sale de las comisiones, sale de los desahucios, sale de la actividad especulativa contra las materias primas, sale de todos los espacios. Por lo tanto, tengamos presente que en economía hay una vinculación muy clara en ese ámbito. Por lo tanto, nosotros lo que queremos trasladar es una concepción economista de la política, económica de la política. Vamos a intentar huir de la política espectáculo basada en maximizar los votos a todo precio y a cualquier precio de ideología para un determinado día y vamos a pensar en las siguientes generaciones. Vamos a pensar cómo queremos vivir en el futuro y vamos a pensar en términos de clases sociales, en el sentido más claro que vemos en el día a día, en el sentido de lo que vemos día a día. Por ejemplo, a mí me preguntaban antes sobre Cataluña y yo decía, vamos a ver, un desahuciado por Bankia es lo mismo que un desahuciado por la Caixa. Y alguien que ha sufrido la corrupción de Bárcenas sufre también la corrupción del 3% de los de Convergencia. Que las banderas no oculten las diferencias, porque al final nosotros tenemos más en común con la gente sencilla, humilde y trabajadora de Cataluña que con un gran empresario murciano del Partido Popular especulador o con cualquier otro gran empresario que nos está destrozando la vida. Vamos
vamos a intentar